En el mundo de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, el nuevo boom en las últimas semanas no es una muy común. Está relacionada con la muerte de Michael Jackson. Y como dato DDC, la tienda más famosa del mundo de venta de aplicaciones, ya llegó a la cifra de 50,000 millones de aplicaciones descargadas. Y sí, el top 10 está relacionado a juegos y redes sociales. Difícil de creer. Comenzamos. Entre los avances que ha traído la ingeniería genética se encuentra el cada vez más inminente desarrollo de la clonación. Por ejemplo, desde hace algunos años se ha logrado clonar animales como ovejas, pero el siguiente paso podría ser el clonar animales extintos. Específicamente, animales que vivieron miles de años atrás. ¿Como cuáles? Mamuts. Incluso, algunos proponen clonar no solo animales, también seres más parecidos a los seres humanos, como los Neandertal. Pregunto, ¿es posible? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en ver a estos seres prehistóricos caminando a nuestro lado? Pero sobre todo, ¿deberíamos hacerlo? Difícil de creer. Septiembre del año 2012. Científicos de Rusia descubrieron los restos de un mamut en medio de Siberia. Si bien el descubrimiento de este tipo de restos no es poco común en esas tierras, lo notable es que se trata de los mejor conservados encontrados hasta ahora, e incluyen pelo y la médula espinal. Con esto, los científicos creen que en estos restos todavía pueden existir células vivas de mamut, lo que haría posible, en teoría, su clonación. Pero, ¿qué se necesitaría para traer a un mamut, especie extinta, hace miles de años a la vida? Para empezar, por supuesto, las células vivas, cuyo núcleo contendría la secuencia completa del ADN del animal, es decir, toda la información para crear. Estas células, entonces, tendrían que insertarse en el embrión de un elefante. Este embrión crecería en el vientre de una hembra de elefante en un proceso similar al de la inseminación artificial. Y así, en teoría, podría nacer un bebé mamut. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Hasta el momento, no se han encontrado células vivas en ningún animal extinto, pero esta vez los científicos son más optimistas porque consideran que las bajas temperaturas de Siberia podrían haber preservado por lo menos algunas células que todavía pudieran servir. Tendremos que esperar algunos meses más o incluso años para ver si el experimento da resultado. Sin embargo, también se sabe que es probable que el experimento sea un fracaso. Y es que traer a la vida a animales extintos es complejo, bastante complejo. En el año 2010, por ejemplo, científicos de Europa intentaron, por medio de la ingeniería genética, traer a la vida a una especie de vaca extinta. ¿El resultado? Fallaron. Hace unos meses, un genetista alemán llamado George Church propuso clonar a un hombre de Neandertal y afirmó que de hecho él ya contaba con la tecnología disponible para hacerlo en su laboratorio. Recordemos que el hombre de Neandertal era una especie muy similar al ser humano. Habitó Europa y Asia. Medía 1,60 m aproximadamente. Tenía la frente aplanada y la nariz muy ancha. Y ya dominaba el fuego. Además, podía construir herramientas simples. Los Neandertal se extinguieron completamente hace 28,000 años, pero, según el Dr. Church, con la tecnología actual sería posible clonarlos y traerlos a la vida. El científico reconoce que en Alemania, donde vive, está prohibido hacer experimentos de este tipo, pero confía en que las leyes puedan cambiar. El procedimiento para clonar un Neandertal sería similar a la clonación del mamut. Se deberían encontrar células vivas de esta especie y el embrión se insertaría entonces en el útero de una mujer. Sí, de un ser humano. Y en palabras del Dr. Church,
valiente. Una mujer valiente y de caderas anchas, porque los bebés neandertales eran más grandes que un recién nacido Homo sapiens. Church incluso llegó a afirmar que los bebés neandertal podrían ponerse de moda entre los seres humanos, lo que de nuevo abre el debate sobre si es ético intentar este tipo de experimentos. Después de sus palabras, Church fue llamado científico loco. Tuvo que reconocer en una entrevista posterior que la clonación de un neandertal todavía no es posible y que hablaba de una situación hipotética. Eso sí, sus palabras causaron mucha controversia. Ahora, sabemos que clonar un ser prehistórico es muy complicado. Y según algunos científicos, nuestra tecnología aún no es suficientemente avanzada como para hacerlo posible. Pero, ¿qué hay de clonar seres que aún viven? Se ha hecho, lo sabemos, lo hemos platicado, como el caso de la oveja Dolly, el primer ser vivo clonado y creado en un laboratorio. Esto significa entonces que, por ejemplo, ¿uno podría clonar a su mascota? Sí y no. En teoría, sí se podría transmitir el ADN de cualquier ser vivo a un embrión y que éste crezca en un vientre diferente. Imaginemos un gato, por ejemplo, cuyo ADN se ha transferido a un embrión que crece en otro gato distinto. El gato que nacería sería genéticamente igual al primer gato, pero aún así podría tener variaciones, incluso en su color, porque el cuerpo de la madre sustituta también influye en el embrión que se desarrolla. Es decir, exteriormente podría no ser un gato idéntico al primero. Y hay otra complicación. Seguramente el gato clonado no se comportaría igual al primero, ya que únicamente se transmitió su información genética, pero no su comportamiento y sus reacciones. Si clonáramos a un ser humano, no quiere decir que obtendríamos a una persona exactamente igual a otra. De hecho, su comportamiento, sus sentimientos y su manera de pensar serían completamente diferentes al sujeto clonado. Y por supuesto, volvemos a la pregunta: ¿se debería clonar a un ser humano? Estamos hablando de alguien con alma. Entonces, ¿qué derechos tendría? ¿Quién lo criaría? ¿Sería considerado igual que los demás? Estas preguntas tendrían que ser respondidas. Una más. ¿Llegaremos a ver el momento en el que los clones sean algo común? Difícil de creer. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en una cuna. Esta frase del ruso Konstantin Tsiolkovsky ilustra el deseo del hombre de colonizar nuevos mundos, siendo la Luna uno de los objetivos más inmediatos. Vivir en la Luna. Difícil de creer. Hace relativamente poco, el llegar a habitar el satélite natural de la Tierra, es decir, la Luna, parecía un asunto de ciencia ficción. Pero cada vez más naciones se han interesado en ello. Desde que en 1969 se dio el primer alunizaje de un ser humano por el estadounidense Neil Armstrong a bordo del Apolo 11, se han elaborado diversos proyectos para colonizar la Luna. Dentro de ellos están Constellation de la NASA, Change-1 de China, Selene de Japón, Chandrayaan número 1 de la India o Moonlight de Inglaterra. Y a nivel privado, Google Lunar X Prize. Sin embargo, todos son sumamente costosos, además de que llegar a vivir en el quinto satélite más grande del sistema solar implica sortear importantes obstáculos. No se sabe a ciencia cierta si la baja gravedad de la Luna desataría efectos adversos en la salud humana a largo plazo. Está comprobado que la exposición a la ingravidez durante un mes afecta al organismo como pérdida de masa ósea y muscular,
o alteraciones del sistema inmunológico, pero aún se desconoce si estas consecuencias pudieran ocurrir habitando de manera permanente la Luna. Además de ello, está la noche lunar, de casi 15 días terrestres, lo que exigiría una colonia que pudiera soportar temperaturas extremas. Asimismo, los largos periodos de oscuridad dificultarían las cosechas de alimentos, con excepción de su polo norte, que siempre cuenta con la luz del sol. Aparte de la falta de atmósfera, que aumenta el riesgo de impactos de meteoritos, la Luna carece de magnetosfera. Su superficie está expuesta a casi la mitad de la radiación sufrida en el espacio interplanetario. En personas, cáncer y envejecimiento prematuro serían consecuencias directas de la radiación. Otro reto se centra en las construcciones o explotación del suelo lunar. Si se perfora, hay el riesgo de que algunas partículas salgan disparadas a velocidades peligrosas, ante la carencia de una fricción que las frene. En tanto, la superficie de ese satélite está compuesto por regolito, repito, regolito, un polvo vidrioso y abrasivo que se adhiere a todo, pudiendo dañar estructuras y la propia salud. La colonización en la Luna también reviste ciertas ventajas. Los materiales para la construcción abundarían. Además, por su relativa cercanía con la Tierra, ya que orbita a una distancia de 384.400 kilómetros, el costo para desplazarse sería relativamente barato. Y la duración del recorrido también sería relativamente corto, de modo que se facilitarían las tareas de evacuación ante una posible eventualidad. O bien, habría mayor facilidad para establecer comunicaciones entre el satélite y nuestro planeta, lo que por ahora tan solo tarda 3 segundos. Tomando en cuenta lo anterior, se han planificado algunas estaciones lunares para poder habitarla. La NASA ha propuesto construir una base sobre la superficie mediante hábitats inflables de tela, ya que pesan poco, deben no ser tan caros y dentro de ellos se puede introducir oxígeno para preservar la vida. Aunque la fragilidad de su estructura podría revestir un riesgo frente a impactos exteriores. Para ello, se ha pensado en recubrir la colonia con almohadillas o campos magnéticos artificiales para proporcionar protección frente a la radiación. Además, se han sugerido bases móviles para facilitar su transporte en caso necesario o los complejos elaborados con materiales lunares como el azufre líquido para crear un hormigón especial fabricado desde nuestro planeta. Y en otro diseño futurista, se ha considerado una estructura flotante en un océano inmóvil de polvo, ya que se piensa podrían existir océanos arenosos de más de 1 kilómetro de profundidad sobre la Luna. Este diseño incluiría un escudo contra micrometeoritos y radiaciones solares y cósmicas. ¿Y qué decir de las colonias subterráneas? Además de que pudieran proteger contra la radiación y los micrometeoritos, estas mantendrían una temperatura similar a la Tierra, pero su inconveniente sería su construcción por lo complicado que resultaría excavar y edificar. Pero hay más. Una base lunar necesitará inmensas cantidades de energía, sobre todo para producir combustible para los cohetes y mantener la tecnología. Para ello, se ha pensado en la de tipo nuclear, ya que un reactor abastecería al complejo. Sin embargo, es un proyecto que está todavía en fase de prueba. En cuanto a la energía solar, esta podría ser una alternativa de primera mano, por ser accesible, claro, aunque se tendrá que considerar el cómo almacenarla y poder canalizarla en las largas noches lunares. Por ejemplo, tal vez se requiera transmitir su luz y calor a las zonas que hagan falta, mediante espejos, como serían los campos de cultivo. Algunos experimentos del programa de vuelos espaciales soviético han determinado que se pudiera cultivar cosechas con 15 días de luz y 15 días de ciclo oscuro, o bien emplear agricultura con plantaciones manipuladas con tecnología de punta y luz artificial, aunque, eso sí, en cámaras selladas por la ausencia de atmósfera. En cuanto al agua,
La opción sería generarla a partir del hidrógeno y el oxígeno presentes en la superficie de la Luna. Hay que agregar que todas las lunas del sistema solar reciben un nombre. Pregunto, ¿cuál es el nombre de nuestra luna? Se llama Selene, de ahí la idea de que habitan selenitas. Difícil de creer. En el año 2012, el príncipe Harry de Inglaterra, hijo de la princesa Diana y el príncipe Carlos, y por lo tanto, uno de los potenciales herederos al trono británico, fue víctima de las revistas de chismes por la publicación de unas fotografías donde se le mostraba jugando billar completamente desnudo y acompañado de algunas mujeres. Pero este no había sido el primer escándalo del joven príncipe. No, unos años atrás fue criticado duramente por vestirse como soldado nazi en una fiesta de disfraces. Sin embargo, Harry proviene de una familia real propensa a los escándalos. Tan solo bastaría recordar que sus padres, Carlos y Diana, se involucraron en relaciones extramatrimoniales que simbraron a la estricta familia real inglesa. Conozcamos entonces los escándalos reales contemporáneos más difíciles de creer. Los escándalos de las familias reales siempre han ejercido una fascinación enorme en el público. Y es que, quizá, descubrir que estos personajes, poderosos, de sangre azul dirían, sufren de las mismas pasiones y cometen los mismos errores que los plebeyos, y es algo que siempre da de qué hablar. Y aunque a lo largo de la historia muchos de estos escándalos se han ocultado, en esta época de medios de comunicación es más fácil que nunca descubrirlos. Les mencionaba las relaciones adúlteras de los príncipes ingleses. El príncipe Carlos, actual heredero de la corona del Reino Unido, fue descubierto realizando llamadas obscenas a su amante, Camilla Parker Bowles. Por su parte, su entonces esposa, Lady Diana, fue relacionada con diversos personajes. A final de cuentas, las infidelidades mutuas acabaron en un divorcio. Tampoco se puede olvidar la muerte en un accidente provocado por paparazzi de la misma princesa Diana. Suceso en el que también falleció su pareja, el millonario musulmán Dodi Al-Fayed. Hasta hoy, hay quienes siguen pensando que fue la propia familia real británica la que provocó la muerte de la princesa, porque, se piensa, estaba embarazada de Fayed, lo que significaría que habría un potencial heredero a la corona, pero de ascendencia árabe. En los últimos meses, una familia real que se ha visto envuelta en numerosos escándalos es la familia Borbón. Los gobernantes de España. Se reveló, por ejemplo, que el rey Juan Carlos, a pesar de llevar más de 50 años de casado con la reina Sofía, ha sido infiel numerosas veces. Por otra parte, el mismo rey Juan Carlos provocó una gran indignación entre los españoles y también el mundo entero, cuando se descubrió que a pesar de que el país vive una de sus más grandes crisis económicas, él, cuya fortuna proviene de un impuesto que pagan los españoles, se fue de cacería a África. Muchos consideraron el viaje como un insulto para el país que caía en la pobreza. Otros criticaron que el monarca cazó un elefante africano, animal en peligro de extinción. El yerno del rey de España, un exjugador de balonmano llamado Iñaki Urdangarín, fue acusado de corrupción al usar dinero público en su beneficio. Hoy está siendo juzgado en tribunales españoles, en lo que muchos consideran otro golpe a la imagen de la Casa Real. Otro miembro de una familia real, envuelto en casos de corrupción, fue el príncipe Laurent de Bélgica, que en el 2007 utilizó dinero destinado al ejército para construir una casa de descanso. Siguiendo con Bélgica, su monarca, el rey Alberto, fue el protagonista de un escándalo cuando una mujer escribió un libro revelando que el monarca era su verdadero padre. El rey lo reconoció y afirmó que a pesar de amar a la madre de la joven, nunca pudo casarse con ella, ya que él ya estaba casado y el divorcio estaba prohibido en la familia real.
En nuestro espacio cercano, es decir, dentro del rango de órbita de los satélites artificiales, se considera que hay al menos 20.000 objetos de tamaño visible y casi 600.000 de entre 5 a 15 centímetros que ya representan peligro de colisión con otros satélites o bien que podrían ingresar a la Tierra provocando daños, ya que la velocidad de impacto puede alcanzar los 28.000 kilómetros por hora. Difícil de creer. Las preocupaciones frente a circunstancias que no se pueden expresar con palabras se acumulan, hasta que llega el momento que explotan y salen a la superficie mediante dolencias físicas. Aunque parezca un asunto que atañe a los adultos, los bebés y niños llegan a manifestar este tipo de afecciones psicosomáticas. Difícil de creer. Los síntomas psicosomáticos son simbolismos del mundo interior de los pequeños. Y aunque no hay reglas universales para descifrar su significado, podemos hablar de tendencias. El clásico dolor de estómago claramente tiene que ver con el alimento, no solo a nivel físico, sino también emocional. De modo que una pancita dolorida refleja el sentirse rechazado o poco querido por sus padres o cuidadores. Asimismo, podría ser una forma de llamar la atención en chicos mimados, consentidos. En la obesidad se puede hablar de un hambre de amor, ¿sí? Hambre de amor, que se satisface con la ingesta exagerada de comida. En tanto, el vómito significa repugnancia hacia algo que incomoda o se da cuando no se puede digerir una carga emocional. En cuanto al resfriado, este tiene que ver con tristeza, desilusión, envidia, culpa o miedo. Son cosas que debilitan el sistema inmunológico, dejando al cuerpo a merced de enfermedades respiratorias. La faringitis se vincula con la incomodidad ante un rechazo u ofensa recibida, y entonces el cuerpo lo refleja con la sequedad de la mucosa faríngea. El dolor de cabeza es de los signos más comunes. Se dispara por sentimientos no expresados de infelicidad, y en las afecciones cutáneas se reflejan los conflictos internos. Van desde el picor de la piel cuando se está emocionalmente irritado. Las autolesiones en niños ansiosos, como el comerse las uñas o rascarse en exceso para así sacar a flote la tensión. O erupciones como escamas que aumentan en menores nerviosos o con miedo. De mayor a menor hay una escala de acontecimientos que pueden disparar las enfermedades psicosomáticas en niños. Muerte de uno de los padres, abuso sexual, abandono de papá o mamá, adicciones en ellos, muerte de un hermano, patologías graves en la familia y problemas escolares. Dentro de otros signos psicosomáticos, en niños tenemos el dolor de espalda, que suele darse en chicos a los que se les exige demasiado y, literalmente, sienten mucha carga sobre sus hombros. Si hay punzadas en esta zona, es posible que se sientan traicionados. También hay rasgos psicosomáticos característicos según la etapa de desarrollo. Un recién nacido es hipersensible a su entorno. Si ese le resulta hostil, será más vulnerable a las infecciones o podrá manifestar anorexia mental, que se refleja en los que se niegan a comer o regurgitan seguido como una forma de rebelarse a la tensión sentida en el hogar. Otros más sufren espasmos. Es propio de nenes frustrados, tiránicos o temerosos. Pero lo más importante será el amor que reciban, sobre todo de mamá. Este es el escudo protector por excelencia contra lo psicosomático. El abuso, falta de afecto, indiferencia y maltrato enferman. El psicoanalista René Spitz observó reacciones adversas en los cuerpos de lactantes que habían sido abandonados o quedado huérfanos, como cólicos recurrentes, menor estatura y retraso en el desarrollo de su cerebro. Incluso hubo algunos que llegaron a morir por la falta de amor, de afecto, de cariño, de caricias, besos y apapachos. Otro momento crucial es cuando el menor pasa de la dependencia a su primera independencia, alrededor de los 2 años de edad. Etapa que necesita sentir que puede ir soltándose de mamá, pero que contará con ella a fin de minimizar la angustia por la separación.
La entrada a la escuela primaria es otra fase que estresa. De ahí que muchos lleguen a mojar la cama, que les duele el estómago, tengan terrores nocturnos o insomnio, lo que habla de la dificultad para adaptarse a los cambios o sentir que no pueden con la responsabilidad. Hay familias que favorecen la somatización y entonces usan las enfermedades como un escudo para no ver situaciones desagradables, situaciones que quieren evitar. O bien, es común en aquellos que piensan que el cuerpo de su hijo les pertenece y lo utilizan para descargar sus frustraciones. Esto es común en familias con lazos inflexibles, muy exigentes, sobreprotectoras o que no están dispuestas a abrir sentimientos. Mención aparte merece el llamado espasmo de glotis, una afección psicosomática que muchas veces se confunde con epilepsia. Se caracteriza por reacciones de ira, respiración agitada, pérdida de conciencia como producto de una falta de oxígeno en el cerebro y a nivel emocional como una vía de escape ante lo que frustra, aunque luego de unos segundos el niño se reanima como si nada hubiera pasado. Esta puede presentarse en el segundo año de vida cuando el chico se siente ambivalente entre su deseo de autonomía y el estar protegido por la mamá. Otra afección psicosomática de cuidado, aunque suele ser rara, es la rectocolitis ulcerosa hemorrágica. Se trata de un padecimiento que se da en infantes de 1 a 3 años de edad. Surge con una diarrea de larga duración con dolor abdominal intenso y hemorragias intestinales. En su parte psíquica se detona por una pérdida real o imaginada o por la incapacidad para expresar enojo. De menor gravedad está el estreñimiento y encopresis o defecación involuntaria, que surgen en chicos que se rebelan y oponen a ciertas situaciones familiares. A veces, las madres de estos niños suelen tener conflictos relacionados con la limpieza, de ahí que la reacción del hijo sea, al contrario, en la línea de la suciedad. El asma, por su parte, llega a tener un origen psicosomático. De hecho, hay pacientes cuya reacción alérgica cesa al cambiar de un ambiente disfuncional por uno funcional. Ante cualquier manifestación de este tipo, se sugiere acudir con un especialista en salud mental, ya que podría tratarse de otras enfermedades, como por ejemplo, alexitimia. Repito, alexitimia, que es la imposibilidad de registrar o expresar emociones. Al final, hay que escuchar al cuerpo, porque nunca miente. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer.